Hay una pregunta que casi nadie se hace a tiempo: ¿esta persona me quiere a mí, o quiere lo que yo le doy? Y la razón por la que casi nadie se la hace a tiempo es simple: cuando alguien te usa bien, no se siente como que te están usando. Se siente como una relación normal. Hasta que un día ya no tienes nada que ofrecer, y esa persona desaparece sin explicación. Y ahí, de golpe, entiendes todo lo que no viste durante meses, a veces durante años. Piensa en alguien que conoces. Alguien que solo te escribe cuando algo le urge. Un préstamo, un consejo, un lugar donde desahogarse. Alguien que le resuelva algo. Y en el momento, tú respondes. Porque quieres a esa persona. Porque es lo que haces por la gente que te importa. Pero después, cuando tú necesitas lo mismo, esa persona está ocupada, está distraída, o simplemente no responde con la misma velocidad. Y tú lo justificas, una y otra vez, hasta que un día haces cuentas y te das cuenta de que llevas años dando más de lo que recibes, sin haberlo decidido conscientemente. Hoy quiero hablarte de cómo identificar esto antes de que te pase a ti, o antes de que te vuelva a pasar. Hay una teoría en psicología social que explica esto mejor de lo que parece a primera vista. Se llama la teoría del intercambio social, y la propusieron los psicólogos John Tibaut y Harold Kelley a finales de los años 50. La idea central es esta: toda relación humana, aunque no lo pensemos en esos términos, funciona con un balance de costos y beneficios. Cuando lo que recibimos de una relación supera lo que nos cuesta mantenerla, la relación se sostiene. Cuando el costo empieza a superar el beneficio, la relación tiende a desaparecer. Esto suena frío dicho así, como si redujera el amor y la amistad a una hoja de cálculo. Pero no es que las relaciones sean transaccionales en el sentido cínico de la palabra. Es que el cerebro humano, sin que tú lo decidas conscientemente, sí lleva a ese balance. Y hay personas, algunas de forma consciente y calculada, otras sin ni siquiera darse cuenta del todo, que aprendieron a mantener ese balance completamente a su favor, mientras te hacen sentir que la relación es equilibrada. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Vamos a hablar de las señales. Pero antes quiero que entiendas por qué es tan difícil notarlas mientras están pasando. La primera razón es que nadie te usa de golpe. Nadie llega el primer día y te pide algo enorme. El patrón empieza pequeño: un favor aquí, una atención allá, algo que en el momento parece completamente razonable pedir entre amigos, entre pareja, entre compañeros de trabajo. Y como cada petición individual parece normal, tu cerebro no activa ninguna alarma. El problema no está en un solo momento. Está en la acumulación, y la acumulación es precisamente lo que más nos cuesta ver mientras la estamos viviendo. La segunda razón es que las relaciones instrumentales, es decir, las relaciones donde una persona está ahí principalmente por lo que puede obtener, casi siempre vienen acompañadas de suficiente calidez para que no se sientan frías. La persona que te usa no necesariamente es fría contigo. Puede reírse de tus chistes, puede preguntarte cómo estás, puede parecer que le importas. El problema no es que no haya ningún gesto genuino. El problema es la dirección general de la relación: quién da más, quién cede más, quién ajusta su vida por el otro, y quién casi nunca lo hace. Vamos a la primera señal concreta. La más clara de todas: esta persona aparece cuando necesita algo, y desaparece cuando no lo necesita. No es que te ignore todo el tiempo, es que su presencia está sincronizada casi perfectamente con sus propias necesidades. Un favor, un consejo, compañía en un mal momento, ayuda con algo específico. Y cuando eso se resuelve, el contacto baja, a veces hasta desaparecer por completo, hasta que vuelve a necesitar algo. La segunda señal: las conversaciones giran casi siempre alrededor de ella o de él, y cuando tú hablas de tu vida, sientes que la conversación regresa rápido al otro lado. No estoy hablando de una persona egocéntrica en el sentido clásico. Estoy hablando de algo más sutil: alguien que escucha lo suficiente para mantener la relación, pero no lo suficiente para realmente conocerte. Puedes notarlo en los detalles que no recuerda, en las preguntas que nunca hace, en lo poco específico que es su interés en tu vida comparado con lo específico que es su interés en resolver lo suyo. La tercera señal: sientes que si dejaras de dar, la relación se enfriaría casi de inmediato. Esta es quizás la prueba más honesta que puedes hacerte a ti mismo. Imagina, por un momento, que dejas de estar disponible, que dejas de ofrecer ayuda, consejo, tiempo, dinero, lo que sea que normalmente das en esa relación. ¿La otra persona seguiría buscándote con la misma frecuencia? Si la respuesta honesta es no, ahí tienes información valiosa, aunque sea incómoda. La cuarta señal:
Te sientes agotado después de estar con esa persona, más de lo que te sientes con cualquier otra relación en tu vida. El cansancio emocional es una de las señales más confiables que existen, porque el cuerpo suele notar los patrones antes que la mente los entienda del todo. Si sales de la mayoría de tus interacciones con esa persona sintiéndote drenado, aunque no sepas explicar exactamente por qué, vale la pena prestarle atención a esa sensación en lugar de descartarla. Ahora, algo importante que quiero aclarar antes de seguir: no toda persona que te pide ayuda te está usando. Pedir ayuda es parte normal de cualquier relación sana, y dar más en ciertos momentos, cuando alguien está pasando por algo difícil, es parte de lo que hace que una relación importe. La diferencia no está en un solo momento de desequilibrio. Está en el patrón sostenido, si el desequilibrio es la excepción o si es la norma constante de la relación. Antes de seguir, quiero mencionar algo que casi nunca se dice en este tipo de vídeos: no darte cuenta de este patrón a tiempo también tiene un costo silencioso. No es solo el tiempo o los favores que diste, es lo que le pasa a tu propia percepción de ti mismo mientras tanto. Cuando das constantemente sin recibir de vuelta, y no entiendes por qué, es común empezar a pensar que el problema eres tú, que das mal, que pides poco, que exiges demasiado si acaso lo notas. Ese desgaste en cómo te percibes a ti mismo, muchas veces, dura más que la relación misma. Hay un tipo específico de persona en la que este patrón se vuelve más consistente, más estructurado. En psicología se estudia dentro de lo que se conoce como rasgos maquiavélicos, uno de los 3 rasgos que forman lo que se llama la tríada oscura de la personalidad, junto con el narcisismo y la psicopatía subclínica. Las personas con rasgos maquiavélicos altos tienden a ver las relaciones de forma más estratégica que emocional, y son especialmente hábiles para hacer que esa estrategia se sienta como cercanía genuina. No significa que toda persona que te haya usado alguna vez tenga estos rasgos marcados. La mayoría de las veces estamos hablando de patrones aprendidos, no de manipulación calculada a nivel experto. Pero entender que existe este extremo te ayuda a reconocer que el fenómeno no es solo percepción tuya. Está documentado y estudiado. Quiero hablarte también de por qué es tan difícil salir de este tipo de dinámicas una vez que las identificas. La razón principal es lo que en psicología se conoce como inversión previa. Entre más tiempo, esfuerzo o emoción hayas invertido en una relación, más difícil se vuelve aceptar que ese esfuerzo no está siendo correspondido. No es solo que te cueste dejar a la persona, es que aceptar el patrón significa aceptar que una parte de tu tiempo y tu energía se invirtió en algo que no era lo que tú creías que era. Y eso, para cualquier persona, es difícil de digerir. Vamos a ver cómo se ve esto en distintos contextos de la vida, porque no se limita a un solo tipo de relación. En amistades, el amigo que solo aparece cuando necesita un lugar donde quedarse, dinero prestado, un consejo, o simplemente compañía cuando está solo, pero que nunca está disponible cuando tú necesitas lo mismo de él. Con el tiempo, empiezas a notar que la amistad se siente unidireccional, aunque durante mucho tiempo la hayas justificado como así es él o así es ella. En relaciones de pareja, alguien que se queda contigo mientras le resuelves algo, ya sea estabilidad emocional, apoyo económico, o simplemente compañía mientras decide qué quiere hacer con su vida, pero que nunca termina de comprometerse del todo, porque comprometerse cerraría la puerta a otras opciones mientras tú sigues resolviendo lo que necesita en el presente. En el trabajo, compañeros que se acercan justo cuando necesitan que les cubras un turno, que les ayudes con una tarea, que los respaldes frente a un jefe, pero que nunca están disponibles cuando la situación se invierte. Y jefes que reconocen tu esfuerzo con palabras, pero nunca con oportunidades reales, mientras siguen pidiéndote más. En la familia, esto es más delicado, porque las relaciones familiares vienen con una carga de obligación distinta a las demás. Pero también existen dinámicas donde un familiar específico siempre llama cuando necesita algo, y nunca pregunta cómo estás tú, y con el tiempo aprendes a anticipar la llamada según lo que probablemente necesite, más que según el simple deseo de hablar contigo. Y precisamente porque es familia, es el contexto donde más nos cuesta nombrar el patrón, porque parece que hacerlo sería una falta de lealtad, cuando en realidad es solo honestidad con lo que estás viviendo. Vale la pena preguntarse también por qué existen personas que sostienen este patrón de forma tan consistente. En muchos casos, no es que hayan decidido conscientemente voy a usar a esta persona. Es que aprendieron, desde muy jóvenes, que las relaciones funcionan así: se obtiene atención cuando se necesita algo, y se retira cuando ya no. Si crecieron en un entorno donde el afecto estaba condicionado a la utilidad, es probable que reproduzcan ese mismo patrón sin cuestionarlo.
porque para ellos es simplemente cómo funcionan los vínculos. Esto no le quita el efecto que tiene en ti, pero puede ayudarte a soltar el enojo específico hacia esa persona y enfocarte en lo que sí puedes controlar, cómo respondes tú. Entonces, ¿qué puedes hacer con toda esta información? Primero, empieza a observar en lugar de solo sentir. Cuando algo te incomode en una relación, en vez de descartarlo de inmediato como una exageración tuya, pregúntate, ¿esto ha pasado una vez? ¿O es un patrón que se repite? Los patrones se ven mejor con distancia y con tiempo, no con un solo momento aislado. Segundo, presta atención a la dirección del esfuerzo. No se trata de contar favores como si llevaras una cuenta bancaria de la relación. Tercero, y esto es importante, no tienes que cortar de golpe cada relación donde notes cierto desequilibrio. Puedes simplemente empezar a dar de forma más consciente, observando cómo responde la otra persona cuando dejas de dar automáticamente. Eso, por sí solo, te va a dar información que antes no tenías, porque las relaciones genuinas se ajustan cuando tú cambias, y las relaciones instrumentales se tensan. Y cuarto, sé honesto contigo mismo sobre por qué a veces toleramos estas dinámicas más tiempo del que deberíamos. Muchas veces no es porque no veamos el patrón, es porque preferimos la versión incómoda de estar acompañados que la versión incierta de estar solos mientras encontramos algo mejor. Reconocer eso no te hace débil, te da información real sobre que necesitas trabajar, aparte de identificar a quién tienes cerca. Un último punto antes de cerrar, poner un límite no significa dejar de ser una persona generosa. Significa dejar de dar de forma automática, y empezar a dar de forma elegida. Puedes seguir siendo alguien que ayuda, que está presente, que da sin esperar nada exacto a cambio, pero eligiendo conscientemente a quién, cuándo y cuánto, en lugar de dárselo a cualquiera que lo pida solo porque te sientes culpable de decir que no. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo cómo te sientes al final del día. Si algo de lo que describí hoy te hizo pensar en alguien específico, no hace falta que lo digas en los comentarios si no quieres, pero sí te invito a que te des el espacio de observarlo con más calma esta semana, sin apresurarte a tomar una decisión drástica. A veces solo con nombrar el patrón, empiezas a verlo con más claridad la próxima vez que se repita. Antes de cerrar, te dejo un ejercicio rápido que puedes hacer literalmente hoy. Piensa en las 3 o 4 personas con las que más tiempo pasas, o con las que más hablas. Para cada una, hazte estas 3 preguntas. ¿Esta persona sabe algo de mi vida que yo no le haya tenido que repetir varias veces? ¿Esta persona ha ajustado un plan o un tiempo por mí en los últimos meses? Y, si dejara de estar disponible por un par de semanas, ¿esta persona notaría mi ausencia sin que yo se lo diga? No busques una respuesta perfecta. Solo nota que se siente al responder honestamente. Ese ejercicio, más que cualquier lista de señales, es el que realmente te va a mostrar dónde está parada cada una de tus relaciones ahora mismo. Si este vídeo te sirvió, o si conoces a alguien que necesita escuchar esto, dale like y compártelo, y suscríbete para que no te pierdas los próximos. Porque cada semana vamos a seguir hablando de este tipo de temas, cómo funciona realmente la mente humana, cómo se construyen y se rompen los vínculos, y cómo protegerte sin dejar de confiar en la gente que sí lo merece. Nos vemos en el siguiente vídeo.